Ven conmigo. El apache vino a cobrar la deuda de su padre, pero tomó su mano en su lugar. El crepúsculo caía sobre las colinas del territorio fronterizo, cuando un jinete solitario apareció en la distancia. Su silueta se recortaba contra el cielo teñido de naranja y gris, y el viento frío del otoño levantaba hojas secas que danzaban como fantasmas sobre la tierra árida. El rancho de la familia protagonista, aislado y rodeado de praderas interminables, parecía aún más pequeño y vulnerable ante la llegada de aquel hombre. Nadie en la familia había olvidado la deuda pendiente que el padre de la joven mantenía con la comunidad apache, una deuda que había sido motivo de tensiones durante años y que ahora debía cobrarse. La llegada del apache no era inesperada. Todos sabían que tarde o temprano aparecería. Sin embargo, nadie podía prever cómo aquel encuentro cambiaría para siempre la vida de la joven y de su familia. La joven, de 17 años, estaba en el porche recogiendo leña para alimentar el hogar durante la noche. Sus manos se habían endurecido con el trabajo diario, y la mirada reflejaba la mezcla de responsabilidad y cautela que la vida en la frontera exige. Había crecido con historias de respeto y temor hacia los apaches. Historias que mezclaban admiración por su valentía y miedo por sus armas y su reputación de guerreros temibles. Su padre, un hombre mayor con arrugas profundas marcando su rostro, la observaba desde la puerta del salón, preocupado por la inminente confrontación. Sabía que aquel hombre no venía solo a hacer cumplir un deber. Traía consigo la fuerza de toda su cultura, la disciplina de su gente y un pasado que él mismo no podía controlar ni comprender del todo. El apache desmontó con destreza. Sus movimientos eran precisos y calculados, como los de un hombre que ha pasado la vida entre la lucha y la negociación. Su caballo relinchó, moviendo las crines al viento, mientras el jinete ajustaba la correa de su mochila, que contenía no solo pertenencias, sino también un símbolo de autoridad y poder dentro de su comunidad. Su mirada intensa y penetrante recorrió lentamente el rancho. Primero observó a la joven, luego al padre, y finalmente las puertas y ventanas que guardaban el interior de la casa. Todo estaba en calma aparente, pero la tensión flotaba en el aire, densa como la niebla que comenzaba a formarse en los valles cercanos. El momento del encuentro fue inesperado para ambos. Cuando la joven levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del apache, sucedió algo que ninguno de los dos podía explicar de inmediato. Fue una conexión silenciosa, una especie de reconocimiento mutuo que trascendía palabras y culturas. El apache, hombre de responsabilidades y obligaciones, sintió un impulso que iba más allá de la misión que lo había traído. Un deseo de proteger, de comprender y quizás de conocer a la joven de una manera que nunca antes había imaginado. La joven, por su parte, percibió algo en sus ojos que desafiaba los relatos que había escuchado desde niña. Allí no había amenaza inmediata, sino una presencia fuerte y directa, un aire de autoridad que no imponía miedo, sino respeto. El padre, consciente de la tradición y de la obligación moral que lo ataba al apache, quiso intervenir, recordándole la deuda pendiente. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, el apache dio un paso decisivo hacia la joven. Con un gesto inesperado, tomó suavemente su mano. No pidió oro ni bienes, no exigió promesas ni juramentos, simplemente sostuvo su mano con firmeza y respeto. Ese simple acto rompió la tensión del momento y alteró el curso de lo que todos esperaban. La confrontación por la deuda se convirtió en un encuentro cargado de posibilidades humanas. La joven se quedó paralizada, sorprendida por la cercanía y la intimidad implícita en aquel gesto. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo, curiosidad
y una extraña sensación de destino. El apache, mientras sostenía su mano, sentía un conflicto interno profundo. Su misión era clara: debía cobrar la deuda y regresar a su comunidad. Sin embargo, había algo en la joven que desafiaba sus planes y obligaciones. Cada fibra de su ser le decía que debía continuar con su deber, pero otra voz, más humana y silenciosa, le susurraba que tal vez su destino estaba entrelazado con el de esa joven que ahora miraba sus ojos con una mezcla de recelo y fascinación. La naturaleza misma parecía observar, con el viento que soplaba entre los árboles y el crujido de las ramas secas, como si la tierra contuviera la respiración ante lo que estaba por desarrollarse. La joven, por su parte, no podía apartar la mirada de aquel hombre que sostenía su mano. Sentía miedo por la deuda que su padre había dejado, por la historia de enfrentamientos y tensiones que la rodeaba, pero también un impulso extraño de confiar en él. No era solo la seguridad física lo que sentía, sino una conexión profunda, casi instintiva, que desafiaba todas las advertencias de su educación y los relatos sobre los apaches. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué no exige el pago? ¿Qué significado tiene este gesto inesperado? ¿Y acaso hay algo más detrás de la fuerza y el silencio de este hombre? El padre, observando desde la distancia, se debatía entre la sorpresa y la preocupación. Había anticipado una discusión, un intercambio de palabras duras, incluso la posibilidad de violencia, pero lo que veía no encajaba con sus expectativas. Su hija estaba segura, aunque su mano estaba tomada por un extraño. La tensión que sentía entre la tradición, la obligación y la protección de su hija crecía con cada segundo que pasaba. Sabía que aquel encuentro podía cambiar el destino de todos ellos, y no estaba seguro de si ese cambio sería positivo o peligroso. La escena concluye con un silencio cargado de significado. El apache sigue sosteniendo la mano de la joven, mientras ambos intercambian miradas que dicen más de lo que las palabras podrían expresar. El viento sopla entre las hojas secas, y el cielo se oscurece lentamente, presagiando una noche de decisiones importantes. La deuda, aunque todavía presente, queda momentáneamente en segundo plano. Lo que realmente importa es el vínculo inesperado que se ha creado. Un vínculo que desafiará tradiciones, obligaciones y expectativas, y que servirá como el punto de partida de una historia de descubrimiento, respeto y posiblemente amor. Este primer esquema establece no solo la tensión dramática inicial, sino también las motivaciones internas de los personajes. La llegada del apache marca un punto de inflexión en la vida de la joven y su familia. Y el simple gesto de tomar su mano sienta las bases de un conflicto interno que se desarrollará en los próximos esquemas. La lucha entre el deber y los sentimientos, entre la tradición y la humanidad compartida, y entre el miedo y la curiosidad que impulsa a ambos hacia un futuro incierto pero prometedor. Después del encuentro inicial, la joven regresó al interior del rancho con la mano todavía temblorosa por la intensidad del momento. Afuera, el apache permanecía cerca de la entrada, su figura imponente contrastando con la fragilidad de la joven, aunque su mirada estaba llena de algo más que simple autoridad, un interés genuino y una atención silenciosa hacia cada uno de sus movimientos. El viento seguía barriendo las hojas secas y el polvo de la pradera, llevando consigo un frío que obligaba a ambos a buscar refugio, pero que no podía sofocar la tensión emocional que se había generado. La deuda seguía siendo un problema pendiente, pero la interacción inesperada había cambiado el enfoque de ambos. Ahora había un vínculo humano que ningún oro o obligación podía reemplazar. El apache, cuyo nombre era Tawa, entendía que debía mantener su deber hacia su comunidad y hacia el honor de su familia.
Pero había algo en la joven que lo desconcertaba y lo atraía a partes iguales. Cada vez que la observaba, sentía una mezcla de responsabilidad y deseo de protegerla que lo confundía. Su experiencia de vida le había enseñado a medir cada gesto, cada palabra, y aún así, frente a la joven, encontraba difícil mantener la distancia emocional. Para Tawa, la deuda era un contrato formal, pero su humanidad le recordaba que había algo más profundo en juego. La conexión inesperada con otra persona, que parecía entenderlo sin necesidad de palabras. La joven, por su parte, trataba de equilibrar el respeto y el temor hacia el apache con la fascinación que sentía por su presencia. Había crecido con historias que exaltaban la fuerza y el valor de su pueblo, pero estas historias también incluían advertencias sobre el peligro que representaban para los que no pertenecían a su comunidad. Sin embargo, en Tawa veía algo diferente, una mezcla de firmeza y suavidad, autoridad y comprensión, que la confundía y la atraía al mismo tiempo. Cada vez que cruzaban miradas, sentía una corriente de emociones que no podía ignorar, desde la curiosidad hasta un sentimiento incipiente de admiración, que poco a poco se transformaba en algo más cercano al afecto. El padre de la joven, consciente del riesgo que implicaba la presencia de Tawa, decidió intervenir de manera indirecta. No quiso forzar un conflicto, pero sí estaba atento a cada palabra, cada gesto y cada movimiento que ocurriera entre su hija y el apache. Sabía que la deuda debía saldarse, que las tradiciones de su comunidad eran estrictas, y que la relación que estaban haciendo podía ser malinterpretada o incluso peligrosa. Sin embargo, también entendía que los sentimientos no se pueden controlar con palabras ni con leyes, y que el respeto mutuo entre su hija y Tawa podría convertirse en un puente entre dos mundos que históricamente habían estado separados. Durante los días siguientes, Tawa y la joven comenzaron a interactuar de manera más cercana, aunque siempre bajo la tensión de la obligación pendiente. Compartían momentos en los que las palabras eran pocas pero significativas. Él le enseñaba pequeñas lecciones sobre supervivencia en la frontera, cómo identificar señales de animales en el bosque, cómo leer la dirección del viento y la dureza de la tierra. Ella, a cambio, le mostraba la vida del rancho, cómo cuidar del hogar, preparar alimentos y mantener el equilibrio de la vida cotidiana. Estas interacciones, aunque simples en apariencia, construían un vínculo basado en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Cada acción compartida se convertía en una oportunidad para conocerse más allá de los estereotipos y las obligaciones culturales. A medida que pasaban las semanas, la tensión entre deber y deseo se hacía más palpable. Tawa sabía que no podía ignorar su responsabilidad hacia su comunidad, pero cada vez le resultaba más difícil mantener la distancia emocional de la joven. Por otro lado, ella comenzaba a comprender que detrás de la figura del cobrador de deudas había un hombre complejo, capaz de empatía, paciencia y consideración, cualidades que raramente había esperado encontrar. El miedo inicial se transformaba lentamente en una curiosidad intensa, y luego en una atracción sutil pero firme, que ambos sentían, aunque aún no admitieran en voz alta. El conflicto de la deuda seguía siendo una sombra que pendía sobre ellos. Cada vez que el padre mencionaba la obligación pendiente, Tawa se veía recordado de su deber, y la joven sentía la presión de la situación. No solo estaba en juego la seguridad de su familia, sino también la posibilidad de que aquel vínculo que estaban haciendo fuera visto como inapropiado o peligroso. Aún así, el simple hecho de poder compartir momentos juntos, aprender el uno del otro y hablar sobre sus experiencias, creaba un espacio seguro donde podían explorar sus emociones sin la amenaza inmediata de la obligación material. Uno de los momentos clave en este acercamiento
ocurre cuando una tormenta inesperada se abate sobre el rancho. El viento arrecia, la lluvia golpea con fuerza y el aislamiento del lugar se hace evidente. Tawa, demostrando iniciativa y cuidado, ayuda a la joven a proteger los animales y reforzar las ventanas y puertas del rancho. Durante estas horas, la vulnerabilidad compartida genera un entendimiento profundo entre ellos. Ambos dependen del otro para superar un desafío inmediato, y este acto de cooperación se convierte en un símbolo de confianza y conexión. La joven comienza a ver a Tawa no solo como un cobrador de deudas o un extraño, sino como alguien en quien puede confiar plenamente, mientras que Tawa percibe en ella fortaleza, inteligencia y determinación, cualidades que despiertan en él un respeto y afecto profundos. Hacia el final de este esquema, se establece que el vínculo emocional entre la joven y el apache se ha profundizado significativamente, aunque la deuda y las expectativas de la comunidad siguen siendo factores que podrían separarlos en cualquier momento. La tensión narrativa reside en cómo estos personajes gestionarán su creciente afecto mientras cumplen con sus deberes y enfrentan los retos de sus respectivos mundos. La historia comienza a plantear preguntas sobre la capacidad de superar tradiciones y obligaciones por la fuerza del entendimiento humano, el respeto mutuo y la atracción emocional. Este segundo esquema prepara el terreno para el desarrollo de la historia, mostrando cómo las relaciones personales pueden desafiar las normas sociales y culturales, y cómo los lazos emocionales pueden surgir, incluso en situaciones cargadas de tensión y conflicto. La deuda permanece como un hilo narrativo que recuerda a los personajes y al lector que la vida en la frontera siempre está marcada por la responsabilidad, pero también por la posibilidad de conexión y transformación inesperada. Con el paso de las semanas, la relación entre la joven y Tawa se había fortalecido, construida sobre la confianza, el respeto y una atracción silenciosa pero palpable. Sin embargo, la tranquilidad que ambos compartían comenzó a verse amenazada por la presión de la comunidad y la historia de la deuda pendiente. Los rumores comenzaron a circular. Vecinos del rancho notaron la cercanía entre la joven y el apache, y algunos interpretaron sus interacciones como una posible transgresión de las normas sociales y culturales que habían regido la frontera durante generaciones. En un lugar donde la reputación y el honor eran tan importantes como la supervivencia, cualquier percepción de impropiedad podía tener consecuencias graves. El padre de la joven estaba cada vez más preocupado. Aunque respetaba y admiraba a Tawa por su carácter honorable, sabía que la comunidad no miraría con buenos ojos la cercanía entre su hija y un cobrador de deudas de la cultura apache. Temía que los malentendidos pudieran escalar a conflictos que afectaran la seguridad de su familia, y que la deuda pendiente se convirtiera en un motivo real de confrontación. Por otro lado, comprendía que Tawa había mostrado más humanidad y cuidado hacia su hija que muchos hombres de la comunidad blanca, y reconocía que aquel vínculo inesperado podía ser la oportunidad de construir puentes entre culturas históricamente distantes. Tawa, por su parte, también enfrentaba un conflicto intenso. Su deber hacia su comunidad y hacia su familia estaba claramente definido. Debía asegurar el cumplimiento de la deuda y demostrar respeto a las normas de su pueblo. Sin embargo, su corazón y su juicio se encontraban en tensión, pues la joven había despertado sentimientos que lo hacían cuestionar la rigidez de su misión. Cada vez que pensaba en regresar sin ella, sentía un vacío y un remordimiento que lo obligaban a reconsiderar sus decisiones. La deuda era importante, sí, pero la conexión emocional que había surgido con la joven le mostraba un valor que el oro o los bienes materiales no podían reemplazar. Un evento crucial,
ocurre cuando la comunidad apache envía mensajeros al rancho, exigiendo noticias sobre el cumplimiento de la deuda. Este momento coloca a Tawa en una encrucijada. Debía rendir cuentas a su gente, demostrar que estaba cumpliendo con su deber, pero al mismo tiempo proteger a la joven y respetar la autonomía de su familia adoptiva. La situación se complica cuando algunos miembros de la comunidad blanca del rancho también expresan su desaprobación, observando con recelo la cercanía entre culturas que históricamente han sido rivales. La tensión social se convierte en un telón de fondo que obliga a los protagonistas a tomar decisiones importantes y a poner a prueba la fuerza de su vínculo. En medio de esta presión externa, Tawa y la joven deben comunicarse de manera abierta y honesta. Durante largas conversaciones nocturnas junto al fuego del hogar, comparten sus miedos, sus deseos y sus dudas. La joven confiesa su temor de que la deuda y los prejuicios culturales destruyan la incipiente relación que han construido, mientras que Tawa revela su lucha interna entre la obligación y el afecto genuino que siente por ella. Estas conversaciones, cargadas de emoción y vulnerabilidad, consolidan aún más su conexión, demostrando que la confianza mutua puede superar la tensión externa y los conflictos impuestos por la sociedad. Uno de los momentos más críticos ocurre cuando Tawa debe decidir si regresar con los mensajeros de su comunidad para informar que la deuda será saldada, o si encontrar una solución que proteja a la joven y a su familia. Este dilema representa la lucha central de este esquema: la tensión entre cumplir con las normas sociales y culturales, y actuar conforme a los sentimientos y valores personales. La joven lo apoya, mostrándole que hay formas de honrar la tradición sin sacrificar la humanidad ni el respeto mutuo. Juntos, idean un plan que combina responsabilidad y cuidado. Tawa ofrecerá un acuerdo simbólico que respete la deuda, pero también asegura la seguridad y el bienestar de la joven y de su familia. Mientras tanto, la comunidad observa cada paso con atención. Los rumores continúan creciendo. Pero la demostración de integridad y honestidad de Tawa comienza a cambiar percepciones. No solo es un cobrador de deudas, sino un hombre capaz de empatía, consideración y juicio moral. La joven también gana respeto, no por su misión, sino por su fortaleza y su capacidad de dialogar con ambas culturas de manera inteligente y valiente. Este reconocimiento mutuo por parte de las comunidades establece las bases para superar la tensión histórica entre ellos, al menos parcialmente, y allana el camino para que el vínculo entre Tawa y la joven no sea solo aceptado, sino admirado. El esquema concluye con la sensación de que, aunque la tensión externa persiste, ambos protagonistas han encontrado una manera de equilibrar la obligación y la emoción. La deuda, aunque aún presente, deja de ser el centro absoluto de la narrativa. En su lugar, el respeto mutuo, la comunicación y la valentía emocional se convierten en los elementos que guiarán sus acciones. La joven y Tawa ahora enfrentan un futuro incierto, pero están unidos por un vínculo que ha sobrevivido a la tensión de la comunidad y que promete crecer mientras encuentren soluciones conjuntas a los desafíos que se presenten. Este tercer esquema resalta cómo el conflicto externo puede poner a prueba los lazos personales y emocionales, y cómo la honestidad, la comunicación y la acción decidida permiten superar obstáculos que parecían insuperables. La deuda sirve como catalizador de la historia, pero el verdadero foco está en el desarrollo del vínculo humano entre los protagonistas, la evolución de sus sentimientos y la manera en que aprenden a equilibrar las obligaciones con la conexión emocional. Tras superar la tensión inicial con sus respectivas comunidades, la joven y Tawa comienzan a fortalecer su relación,
construyendo un vínculo basado en la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Sus interacciones dejan de ser simples intercambios de ayuda o educación práctica. Cada gesto, cada conversación y cada mirada se cargan de un significado emocional más profundo. La joven empieza a ver en Tawa no solo al hombre fuerte y honorable que llegó para reclamar la deuda de su padre, sino también a alguien capaz de ternura, paciencia y empatía, cualidades que pocas veces había encontrado en su vida. Por su parte, Tawa descubre en ella no solo inocencia o vulnerabilidad, sino inteligencia, valentía y un espíritu firme capaz de igualar la fuerza de su propio carácter. La vida diaria en el rancho se convierte en un escenario donde ambos consolidan su vínculo. Desde alimentar a los animales hasta reparar cercas dañadas por el viento, cada tarea compartida se transforma en un acto de cooperación y apoyo mutuo. La joven aprende a montar y a seguir el rastro de los animales, mientras Tawa se familiariza con los detalles de la vida en la frontera, entendiendo la carga que la familia lleva sobre sus hombros. Estos momentos cotidianos, aunque simples en apariencia, son esenciales para cimentar la confianza entre ambos. Y muestran cómo la vida en la frontera exige colaboración, paciencia y respeto mutuo. Sin embargo, la historia no estaría completa sin un desafío que ponga a prueba la fuerza de su vínculo. Una noche, durante una de sus habituales salidas al bosque para recoger leña y cazar pequeñas presas, ambos son sorprendidos por un grupo de forajidos que buscaban aprovechar la vulnerabilidad del rancho y la frontera desprotegida. La situación se torna peligrosa. Los forajidos amenazan con robar las pertenencias del rancho e incluso lastimar a la joven. Este momento sirve como prueba decisiva para Tawa y para la joven. Deben confiar completamente el uno en el otro y actuar con valentía, ingenio y sincronía para protegerse mutuamente. Tawa, experimentado en la supervivencia y la defensa, toma la iniciativa, guiando a la joven en maniobras discretas y estratégicas que les permitan evadir el peligro y proteger los recursos del rancho. La joven, aunque asustada, demuestra su capacidad de adaptación y coraje, siguiendo sus instrucciones y aportando ideas que muestran creatividad y rapidez de pensamiento. Juntos logran enfrentarse a la amenaza de manera efectiva, combinando fuerza física, estrategia y confianza mutua. Este evento marca un antes y un después. Ambos se dan cuenta de que no solo dependen emocionalmente uno del otro, sino que su unión es crucial para la supervivencia y el bienestar de ambos. Después del enfrentamiento, la joven y Tawa regresan al rancho exhaustos pero aliviados. La adrenalina del peligro compartido refuerza su vínculo. Han demostrado que pueden confiar el uno en el otro en las circunstancias más extremas. Este tipo de experiencia genera un nivel de intimidad y comprensión que ninguna conversación o gesto cotidiano podría alcanzar. La joven siente que Tawa es alguien en quien puede apoyarse plenamente, mientras que Tawa reconoce que su afecto por ella se ha profundizado más allá de lo esperado. La relación ha pasado de una atracción inicial y curiosidad a un vínculo sólido basado en experiencias compartidas y confianza mutua. El padre de la joven, observando la relación y los desafíos que han superado juntos, comienza a comprender que Tawa no es solo un cobrador de deudas o un extraño. Es un hombre íntegro, valiente y digno de confianza, capaz de proteger y respetar a su hija. Este reconocimiento paterno es fundamental porque valida la relación dentro del contexto familiar y cultural, y permite que la joven y Tawa continúen desarrollando su vínculo sin la presión constante de desaprobación o conflicto inmediato. Durante este tiempo, Tawa también reflexiona sobre la deuda que trajo consigo al rancho. Comprende que su obligación original, aunque importante, ya no define completamente su relación con la joven o con la familia. La interacción humana, la comprensión mutua y el respeto
han reemplazado parcialmente la necesidad de un cumplimiento estricto, aunque todavía se reconoce el valor de cumplir con su deber de manera simbólica o ritual, para honrar a su comunidad y a la tradición. Finalmente, este esquema muestra cómo la relación entre los protagonistas ha evolucionado de la incertidumbre y la tensión a un compromiso basado en la confianza, la admiración y el afecto genuino. La prueba externa del peligro compartido no solo fortalece el vínculo emocional, sino que también demuestra que la cooperación y el apoyo mutuo son esenciales para superar obstáculos en la vida de frontera. Al finalizar este capítulo de la historia, la joven y Tawa están unidos de manera más profunda, preparados para enfrentar juntos los desafíos futuros y conscientes de que su relación puede trascender barreras culturales y sociales. Este cuarto esquema consolida la narrativa, mostrando que el verdadero vínculo no surge solo de la atracción inicial, sino de la confianza mutua construida a través de experiencias compartidas y de la superación de desafíos externos. La deuda y las expectativas culturales siguen presentes como elementos secundarios, pero el foco principal es la relación emocional y la capacidad de ambos personajes para apoyarse y protegerse en un entorno hostil y complejo. Tras las pruebas vividas y la consolidación de su vínculo, la relación entre la joven y Tawa llega a un punto crítico, donde todos los elementos de tensión convergen: la deuda pendiente, las expectativas de la comunidad y los sentimientos profundos que ambos han desarrollado. La historia alcanza su clímax cuando un representante de la comunidad apache, enviado para verificar el cumplimiento de la deuda, llega al rancho, acompañado de miembros respetados de su pueblo. Este momento es decisivo. Tawa debe demostrar no solo su capacidad de honrar la tradición, sino también la madurez emocional y la integridad que ha desarrollado a lo largo de las semanas que pasó junto a la joven y su familia. El encuentro con los representantes de la comunidad es tenso. Al principio, los líderes muestran desconfianza y exigen respuestas sobre la deuda. Sin embargo, Tawa explica la situación de manera clara y honesta. No ha abandonado su deber, pero también ha aprendido a valorar la vida, el respeto y la humanidad que ha encontrado en la joven y su familia. Propone un acuerdo simbólico que reconoce la deuda, pero que no compromete la estabilidad ni la seguridad de la joven. Este gesto de transparencia y equilibrio impresiona a los líderes apache, quienes reconocen la sabiduría y la integridad de Tawa. La resolución del conflicto con la comunidad se convierte en un acto que honra tanto la tradición como la relación que ha surgido, estableciendo un precedente para la cooperación entre ambas culturas. Mientras tanto, la comunidad blanca del rancho, testigo de la interacción y de la madurez de Tawa, comienza a reconocer que su llegada no solo trajo la obligación de la deuda, sino también valores de respeto, honor y protección hacia la joven. El padre, testigo de cómo su hija y Tawa han trabajado juntos, enfrentado peligros y aprendido a confiar mutuamente, entiende que la relación ha superado cualquier temor inicial. Este reconocimiento paternal es crucial. Asegura que el amor emergente entre la joven y Tawa sea aceptado y protegido dentro del contexto familiar y social. /partisan. El clímax emocional ocurre en un momento íntimo, después de la resolución del conflicto con ambas comunidades. La joven y Tawa, finalmente libres de la presión inmediata de la deuda y de la desaprobación externa, pueden confrontar abiertamente sus sentimientos. La joven confiesa su admiración, respeto y amor hacia Tawa, mientras él reconoce que su afecto por ella se ha transformado en un amor profundo y comprometido. Este intercambio emocional culmina con un gesto simbólico que cierra el ciclo de tensión inicial. Tawa,
toma la mano de la joven nuevamente, pero esta vez no como un encuentro inesperado, sino como la promesa de cuidado, protección y unión duradera. La resolución final también aborda la reconciliación entre culturas, el acuerdo simbólico de la deuda, junto con la demostración de cooperación y respeto mutuo, sirve como ejemplo para las comunidades involucradas. Los líderes apache y los vecinos blancos comienzan a ver que la interacción entre ambas culturas puede basarse en la confianza y la colaboración, en lugar del conflicto y la rivalidad. Este desenlace no solo resuelve la tensión de la deuda, sino que también envía un mensaje sobre la posibilidad de superar prejuicios históricos mediante el respeto y la humanidad compartida. El padre de la joven, finalmente tranquilo, observa cómo su hija y Tawa se preparan para un futuro juntos. Aunque aún deben enfrentar desafíos propios de la vida en la frontera, ambos han demostrado que pueden hacerlo unidos, combinando la fortaleza física, la inteligencia y el afecto emocional. El rancho, antes símbolo de aislamiento y vulnerabilidad, se convierte en un espacio de unión, aprendizaje y respeto mutuo, reflejando cómo la relación entre la joven y Tawa ha transformado su entorno de manera profunda y positiva. El esquema concluye mostrando que el amor, cuando se construye sobre la base de respeto, confianza y comprensión, puede superar obstáculos aparentemente insuperables, como deudas, diferencias culturales y prejuicios sociales. La historia finaliza con un mensaje de esperanza y reconciliación. La joven y Tawa no solo han encontrado el uno en el otro un compañero de vida, sino que también han aprendido a equilibrar deber, tradición y emoción humana, demostrando que la verdadera fuerza reside en la unión y en el respeto mutuo. Este quinto esquema sirve como cierre de la narrativa, resolviendo los conflictos principales y emocionales de manera coherente, mostrando cómo los protagonistas superan las dificultades externas e internas para consolidar su amor y su conexión con la comunidad, dejando una historia completa de crecimiento, desafío y reconciliación.